Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amados hermanas. Espero que hayan tenido una semana súper guay, súper bonita. Em, lo estoy pasando yo muy bien. Tengo la visita en casa de mi hermano, su familia. Estoy súper contento. De verdad que ha sido para mí una bendición volver a ver a mi hermano, estar con mi sobrina, mi sobrino, mi cuñada. De verdad que les mando un fuerte abrazo a los dos. Y bueno, quiero compartirles eso. Muchas gracias por los que oraron por el viaje de él, porque llegó bien, gracias a Dios, y de verdad que estamos muy contentos en la familia. Pues nada, entramos en materia. Esta semana estuvimos leyendo en casa, hemos comenzado a leer el libro de Proverbios. Y es curioso, he descubierto algo que, bueno, el Señor me ha revelado algo que ignoraba totalmente, ¿no? Ustedes saben que en el libro de Oseas nos hablan de las cuerdas de amor, que contradictoriamente las cuerdas de amor de Dios no esclavizan, sino que liberan. Pues les comento, hermanos, que en la Biblia hay unas cuerdas que atan, pero no son las cuerdas de Dios. Escuchen esto, acompáñenme a Proverbios capítulo 5 versículos 22 y 23 y escuchen esto. Un hombre malvado, escucha, queda preso por sus propios pecados. Escucha. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Escucha el siguiente versículo. Morirá por falta de control propio y se perderá a causa de su insensatez. Entonces, claro, eh, me quedé un poco así, yo dije, wow, o sea que si existen cuerdas de amor que liberan, las cuerdas del pecado atan. Y claro, reflexionando un poco más en el tema de estar encadenado o amarrado, me imagino como un prisionero, ¿no? Un prisionero que está atado y que no puede escapar. Y claro, yo creo que ya tiene mucho más sentido porque los seres humanos y los cristianos en particular a veces luchamos y batallamos con pecados que nos parece imposible librarnos por nuestra propia mano, ¿verdad? No sé qué, por ejemplo, yo ya lo he confesado varias veces, yo batallo con el tema de la ira, ¿no? Que a veces me dejo llevar y a veces hablo de más o suelto un comentario que no debería contar, ¿no? Soltar, ¿no? Pero claro, yo digo, Señor, pero ayúdame a no, a ser mejor, a no dejarme llevar por la ira, ¿no? Y así imagino que hay igual pecados, ¿no? Que hay hermanos que sinceramente están batallando con pecados, pero en sus propias fuerzas no, como que no tienen la fuerza suficiente para librarse, ¿me entienden? O sea, no es que no se quieran librar, ¿verdad? Sino que batallan y se sienten atados. Porque fíjate esto, fíjate el proverbio, dice, son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Entonces, claro, ahora entiendo que hay gente que está atrapada en pecados no porque no quiera salir, sino porque no pueda salir o porque quizás está batallando en sus propias fuerzas por liberarse, ¿verdad? Quizás, otro ejemplo, estás batallando contra la mentira. Toda tu vida fuiste una persona que mentía hasta inconscientemente, lo mentías naturalmente. Y cuando vienes a Dios y empiezas a intentar ser una persona que habla verdad, te cuesta. No te cuesta porque no quieras decir la verdad, sino porque naturalmente te sale, ¿verdad? Y es así, ¿no? Las cuerdas del pecado lo atrapan a uno y dicen que es por causa de la insensatez. Mm, en algunos casos hay gente que se amarra a esas cuerdas por un pecado que ha cometido en el pasado, ¿no? Fíjense en el libro de Números, capítulo 32, versículo 23, ¿verdad? Aquí está Moisés hablando de las tribus
al oriente del Jordán. El libro entero, el capítulo entero habla de eso, ¿verdad? Y aquí eh, las tribus del oriente del Jordán hacen una promesa al Señor. Y Moisés les lanza una advertencia y dice, si ustedes cumplen con su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, eh, más adelante dice, el Señor habrá cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel. Pero escucha el versículo 23. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros que su pecado los alcanzará. Quizás, quizás no, es así. Mucha gente que ha sido esclavizada a algún pecado es porque voluntariamente desobedeció a Dios creyendo que el pecado no las alcanzaría. Pero ¿qué pasa? Que el pecado siempre te alcanza. No te puedes escapar del pecado sin consecuencias, ¿verdad? Pero eh, esta misma gente que voluntariamente es, se ata o se deja atar por el pecado, fíjense lo que piensa la cuerda de amor del Señor. Vayamos al libro del Salmo, de los Salmos, capítulo 2, versículo 3. Y escuchen esto. Libro de Salmos, capítulo 2, versículo 3. Escuchen, escuchen. Y dicen, voy a comenzar versículo 2. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla y los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor, en contra de su ungido. Escuchen el versículo 3. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿Qué pasa? Cuando uno es esclavo del pecado, ¿verdad? Considera las cuerdas de amor de Dios. Es cuerdas esclavizantes, que es totalmente opuesto. Y si observamos el mundo hoy día, la humanidad en general quiere liberarse de las leyes de Dios. Voluntariamente quieren seguir atados a sus conductas pecaminosas que los atan, porque los atan, pero perciben la palabra de Dios esclavizante. Cuando la palabra de Dios lo que quiere hacer es liberarte de las consecuencias de tus pecados. Y fíjate que dicen en el versículo 2, conspiran juntos en contra del Señor. Y no es mentira, hay naciones en esta tierra que están en contra de Dios y están en contra de las palabras de Dios. Sin ir más allá, hay escuelas donde ya no se da religión, donde ya no se lee la Biblia, donde ya no se ora. Tristemente. Y por supuesto estamos teniendo una generación de niños, de jóvenes y adultos que no conocen a Dios y no conocen la palabra de Dios. Por eso nuestro deber como padres, tíos, abuelos, padrinos, madrinas, es que en la próxima generación que está a nuestro alcance conozcan la palabra de Dios. Porque una nación sin Dios va directo a un precipicio. Y si queremos que la nación prospere, que la familia prospere, necesitamos la palabra de Dios. ¿Y dónde sale el tema de las cuerdas de Dios? Están en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 5. Escuchen esto. Oseas, que a mí esa enseñanza me pareció hermosísima. Dice, aquí está hablando el Señor. Escuchen, escuchen, porque esto es hermosísimo. Guié a Israel con mis cuerdas de amor y ternura.
Y escucha esto. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Fíjate, las cuerdas de Dios no solo son de amor, son cuerdas de ternura, son cuerdas libertadoras. Y es más, Dios dice que Dios se inclina para alimentar a su pueblo. Amado y amada, Dios nos quiere liberar con amor y con ternura. Nos quiere liberar de las cuerdas del pecado y nos quiere alimentar para que nos fortalezcamos. Porque una cosa triste de las cuerdas del pecado es que te debilitan, te secan, ¿verdad? Y el pecado es como comida chatarra. Simplemente es comida chatarra, no es comida alimenticia. Pero la palabra de Dios es alimento que te fortalece. Es hermosísimo. Es lo mejor, ¿no? Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 5, del versículo 5 al versículo 6. ¿Vale? Aquí lo tengo. Jeremías capítulo 5. Aquí está. Escuchen esto. Uh-huh. Aquí está también Dios hablando con los líderes de Israel. Y escuchen esto. Así que iré y hablaré con sus líderes. Sin duda ellos conocen los caminos del Señor. Y entienden las leyes de Dios. Pero escuchen esto. Pero los líderes, también como un solo hombre, se habían librado del yugo de Dios y roto las cadenas. Y el versículo 6 dice, y entonces ahora el león de la selva los atacará y el león del desierto se les echará encima. Por eso les digo, hay gente que voluntariamente decide librarse de las cadenas, las cuerdas de amor de Dios, porque las ven como yugo, lo ven como yugo esclavizante. Y cuando realmente las cuerdas de Dios lo que quieren es liberarnos y apartarnos del peligro. ¿Qué les parece, hermanos? Increíble, increíble. Un poquito más acá. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 21. Y escuchan las palabras del mismo Jesús. Dice, mas Jesús volvió a decirles a los incrédulos, yo me voy, advirtiéndoles que él iba a partir, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado, porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Saben por qué Jesús les dijo eso a los incrédulos? Dijo que Jesús se iba a ir, pero ellos no los iban a encontrar e iban a morir en su pecado. ¿Por qué? Porque ellos voluntariamente decidieron rechazar al Mesías, a Cristo como Mesías, y se irán buscando vanamente a un Mesías que ya vino a buscarlos, y ellos voluntariamente decidieron rechazar al Mesías. Qué triste, ¿no? Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esta gente que estaba esperando al Mesías voluntariamente decidió rechazar al Mesías? La respuesta está en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Que esta es la gran mentira que nos han contado los seres humanos, que somos buenos por naturaleza. No,
somos malos por naturaleza, porque heredamos el pecado de Adán. Nuestro corazón es engañoso y es tan engañoso que perciben lo bueno malo y lo malo bueno. Y vemos las cuerdas de amor de Dios como cuerdas esclavizantes. Esa, tristemente, es la triste realidad con la que estamos batallando como seres humanos y como cristianos, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos liberarnos de las cuerdas del pecado? ¿Y cómo podemos pedirle a Jesús que nos libere con sus cuerdas de amor? La respuesta está en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Escuchen esto. Cuando éramos totalmente incapaces, no, versículo 5. Sí, dice, pues esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura, recuerden, cuerdas de amor, cuerdas de ternura, nos ama Dios, porque ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Quieres tener un corazón que no sea engañoso ni perverso? Llena tu corazón con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te llenará con amor. Y Dios es amor. Versículo 6. Y cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Como Cristo vio que éramos incapaces por librarnos de nuestras propias manos del pecado, Él murió para liberarnos. Amado y hermana, ya no somos esclavos del pecado. Ahora estamos atados y seguros en las cuerdas de amor y ternura de Dios. Y esas cuerdas nos mantienen seguros. Así que siendo esto así, deseemos que Dios nos libere de las cuerdas del pecado y anhelemos que Dios nos mantenga atados y seguidos con sus cuerdas de amor. Y el día de hoy te quiero dejar con esta bendición que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo, yo lo consigo, 17, que ya lo leímos, pero este es del versículo 7 al 8. Escucha. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son, dicen presente, son, no serán ni fueron, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas siempre estarán verdes, están verdes y nunca dejan de producir fruto. No tengo más que decir, hermanitos. Dios me lo bendiga, los quiero mucho. Agur.